Gracias y paz, amados hermanos. Uno de los personajes bíblicos del que se han hecho más suposiciones es María Magdalena. Y aquí aparece una mujer ofreciendo la versión oculta, pero según ella, verdadera de María Magdalena. María Magdalena, la Madre María, convivieron juntas todo ese tiempo que Jesús estuvo predicando. La Madre María sostenía como madre, María Magdalena sostenía como pareja espiritual, pareja sagrada de Jesús. Por eso, no era. Eso cuenta la iglesia. María Magdalena no era una. La quieren contar así porque quieren que nosotros veamos la parte oscura, la del ego. Es que mira cómo era y ve de dónde viene. No era perfecta, era mujer. Por supuesto que tenía mil cosas, como también los hombres. Pero esa historia la cuentan. Hay muchas versiones de ella, que realmente cuando yo empecé a conectar con la energía de María Magdalena, ¡ay! Empecé a ver el amor, la sabiduría, la compañía, la entrega, el compromiso que tenía con Yeshua en ese momento. Me dijo, la verdad saldrá a la luz. Y esta es mi verdad. Ella fue la pareja sagrada de Jesús. En ese momento su esposa. No lo sé, Rick, parece falso. Como verán, esta mujer hace ciertas afirmaciones que dice que no solo ella cree, sino que miles de personas. Y entre las afirmaciones que hace son las más importantes estas, que María Magdalena no era realmente una prostituta, que María Magdalena era la compañera espiritual de Jesús, que María Magdalena, pues sí, no era perfecta, era una mujer con sus cosas y sus luchas como cualquier otra, pero que incluso María Magdalena era la pareja de Jesús, la mujer de Jesús, porque afirmando que Jesús fue totalmente humano, afirma que María Magdalena fue la mujer sentimental de Jesús. Estos comentarios, como ella ha dicho, no los cree solamente ella, los creen miles de personas. Cuando yo escuchaba a esta mujer y decía que miles de personas creen esto, yo recordaba una película que quizá ustedes no han visto, pero si no la han visto, yo les pongo aquí unos segunditos porque sabrán que hablo del Código Da Vinci. Y aventurándonos más en lo sorprendente, mira cómo Jesús y Magdalena están unidos por la cadera y se inclinan en direcciones opuestas, como si se quisiera crear una forma en el espacio negativo entre ellos. Leonardo nos entrega el cáliz. El Código Da Vinci fue una de las películas que las personas dijeron que buscaba atacar directamente la Iglesia Católico Romana. Y ciertamente existen varias cosas, no solo en el Código Da Vinci, sino en las siguientes de la saga, como ángeles y demonios, que también se nota que apuntan directamente al corazón de la Iglesia Católico Romana, sus secretos, sus archivos ocultos, sus trapos sucios, y se nota que hay un ataque contra el catolicismo romano, contra la institución religiosa, porque cuando miran parece que no tienen nada contra la fe en sí misma, pero sí contra la institución religiosa. Sin embargo, esas películas no atentan solamente contra la institución católico-romana, esas películas atentan contra la fe cristiana de muchos. Por ejemplo, yo me sentí ofendido con muchas de las cosas que aparecen en esas películas. Ellos intentan rebajar la fe a una fe cultural. Ellos intentan desvirtuar la Biblia. Ellos intentan poner en duda la palabra de Dios. Ellos intentan demostrar que la historia que hemos creído sobre Jesús no es cierta totalmente. Y ellos intentan afirmar que hay tantos documentos ocultos y secretos que lo que han conseguido es ofrecernos una historia distorsionada, que no podemos creer realmente en la Biblia, que debemos poner en duda la palabra de Dios, o así la consideramos nosotros, y que una de las cosas que más se ha ocultado es que Jesucristo tuvo relaciones sexuales con María Magdalena.
que María Magdalena fue la pareja sentimental de Jesús, que el cáliz de la sangre de Cristo realmente representa esa sangre y ese linaje sanguíneo de Jesús que seguiría en aquel hijo o hija secreto, misterioso, escondido, tapado que tendría con María Magdalena y que por lo tanto, como el Código Da Vinci pretende enseñar, todavía hay por aquí alguien que es un heredero directo, sanguíneo, físico del Señor Jesucristo y María Magdalena. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Hay una cosa que debemos entender. La primera cosa, por mucho tiempo siempre se ha pensado en María Magdalena como la prostituta. Ah, María Magdalena, sí, la prostituta. Ah, María Magdalena, sí, la prostituta. Hay una cosa que debemos tener en cuenta. ¿Qué sabemos de María Magdalena a la luz de la palabra, que para mí es lo que voy a basar mis creencias y mi pensamiento? La palabra de Dios dice en el libro de Lucas y en el capítulo 8 que María Magdalena junto a otras mujeres servían a los discípulos de Jesús, participaban también en servir al Señor Jesús. Y de María Magdalena se afirma en Lucas capítulo 8 que de ella se habían sacado varios espíritus. Es decir, María Magdalena, lo que la Biblia nos muestra con más claridad es, número uno, que es una mujer que en el pasado pues tenía demonios. Cuando habla de que habían salido de ella varios espíritus, hace referencia a espíritus malignos y significa que en el pasado esa mujer había tenido pues algún problema con demonios, como quizá el endemoniado gadareno o como otros casos que vemos en la escritura, pero había quedado libre por el poder de Dios. Número dos, María Magdalena había pasado a ser desde entonces un discípulo de Jesús, una discípula de Jesús, una seguidora de Cristo. Número tres, era una mujer que ahora, siguiendo a Jesús, participando de la vida comunitaria de los discípulos de Jesús, servía tanto a Jesús como a los discípulos. ¿Por qué muchas veces se pensaba y se afirmaba que María Magdalena era prostituta? Bueno, pues tres argumentos se han utilizado a lo largo de la historia sobre eso. Argumento número uno. En Lucas también encontramos una escena donde Jesús entra en una comida, en una casa, y hay una mujer que se dice que es pecadora. Y eso, pues muchos dicen, alude a que era una mujer de mala vida, una mujer ramera, una mujer prostituta. Y por lo tanto, esa mujer que lloró a los pies de Jesús, esa mujer que se postra a los pies de Jesús, esa mujer de la que Jesús muestra compasión, muchos dicen que se trata de María Magdalena. El texto afirma directamente que es María Magdalena, yo no lo diría. Yo no puedo afirmar que esa mujer es evidentemente, claramente, contundentemente María Magdalena, aunque sea poco antes de aparecer María Magdalena en escena como discípula de Jesús, como mujer que servía a los discípulos y a Jesús, y mujer de la que se habían sacado unos demonios, unos espíritus en el pasado. Así que el primer argumento es que muchos piensan que María Magdalena es aquella mujer pecadora que entra en escena a los pies de Jesús y que se dice que era una mujer de mala vida, aludiendo a una vida de prostitución. Número dos. Algunas personas consideran que María Magdalena fue aquella mujer que muchos iban a lapidar. ¿Recuerdan cuando Jesús aparece y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? Mujer, si ellos no te condenan, yo tampoco lo hago. Ve y no peques más. Muchos dicen que esa mujer era María Magdalena. La pregunta es, ¿el texto dice que esa mujer era María Magdalena? No. El texto no afirma tal cosa y por lo tanto no deberíamos afirmar con contundencia tal cosa. Y número tres, algunas personas dicen que María Magdalena es por su procedencia, Magdala, una zona cercana al mar de Galilea. ¿Y qué tenía de peculiar? Pues era una región donde era peculiar que hubiese muchas mujeres dedicadas a la prostitución. Se dice que culturalmente, geográficamente, históricamente se ha estudiado que en aquel contexto había muchas mujeres que se dedicaban a la prostitución. Decir que era prostituta porque la mujer que aparece en escena podía ser María Magdalena, esa mujer que se tira a los pies de Jesús, no es un argumento de peso.
Decir que era prostituta porque era quizá la mujer a la que Jesús dice a las personas, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, no es un argumento de peso. Decir también, número 3, que María Magdalena era prostituta porque venía de Magdala y era una región que tenía muchas, pues, prostitutas, muchas mujeres que ejercían el oficio de la prostitución. Eso tampoco tiene mucho peso. ¿Qué podemos decir de María Magdalena? Podemos decir que era una discípula de Jesús. Podemos decir que en su tiempo de creyente había estado sirviendo a Jesús y a sus discípulos, y podemos decir que además era una mujer que en el pasado le habían sacado algunos demonios. ¿Podemos afirmar que María Magdalena era la esposa de Jesús? No. ¿Podemos afirmar que María Magdalena era la pareja sentimental de Jesús? No. ¿Podemos afirmar que María Magdalena tuvo relaciones sexuales con Jesús? No. ¿Podemos afirmar que María Magdalena tuvo un hijo con Jesús o una hija? No. ¿Podemos afirmar que María Magdalena representa el cáliz porque es su útero y la sangre de Jesús representa el hijo que tendrían? No. ¿Hay muchas invenciones para tumbar el cristianismo? Sí. ¿Hay mucha gente dedicada únicamente a tirar al suelo el cristianismo? Sí. ¿Son miles de personas? Sí. ¿Sus argumentos tienen fuentes? No. Siempre te hablarán de libros secretos, siempre te hablarán de cosas ocultas, siempre te hablarán de manuscritos que no te van a mostrar, siempre te hablarán de libros que no te van a mostrar. Te pueden mostrar manuscritos de los evangelios antiguos en griego, te pueden mostrar manuscritos de fragmentos de la escritura bien antiguos, te pueden mostrar rollos de la escritura bien antiguos, pero te pueden mostrar manuscritos de esos secretos, no. Te pueden hablar de conspiración, te pueden hablar de teorías, te pueden hablar de documentos ocultos, te pueden hablar de documentos secretos, incluso en nuestros tiempos te podrían hasta falsificar documentos y decir que esos documentos afirman tal cosa, pero ¿se ha probado históricamente que eso es cierto? No. ¿Se ha probado verídicamente que eso es cierto? No. ¿Se ha probado legalmente que eso es cierto? Han habido como testigos de la resurrección tantos testigos que afirmaron la resurrección de Jesús, dispuestos a dar su vida por ello. Eso sí que se puede probar legalmente ante un tribunal. Hay testigos suficientes que darían su vida por probar esa verdad, pero ¿hay testigos que darían su vida por probar lo del linaje de Jesús con María Magdalena? No, ni los ha habido, ni los hubo, ni los habrá. Al final, solo son teorías que buscan tumbar el cristianismo. Cuidado con estar en internet dando demasiado oído a las teorías. Cuidado con esta señora, que yo no sé si te has dado cuenta, pero una cosa interesante. Esta señora dice, está hablando de María Magdalena y en un momento dice, cuando yo empecé a sentir su energía, y yo ahí dije, corta, que después de la señora que hablaba idioma extraterrestre, en todo mi ADN, recuerdo mi médula espinal, todo el flujo cefalorraquídeo. ahora me aparece la señora que habla o siente o se relaciona con la energía de los muertos, con la energía de María Magdalena. A mí, brujas, hechiceras y gente que se relaciona con energía de muertos, yo ya desisto de escucharlo. Eso Dios lo condena. Eso solo tiene que ver con el diablo. Eso solo tiene que ver con cosas ocultas. Y no deberíamos invertir tiempo en estar prestando atención a ver qué dice esta señora que siente la energía de la muerta María Magdalena. No hagan eso, tampoco vayan a estar dando credibilidad a películas de ficción como es El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, Inferno y películas similares, sobre todo sabiendo que desde muchos siglos atrás grupos de personas desean tumbar el cristianismo. Qué curioso, se han tumbado filosofías, ideologías, se han tumbado muchísimas cosas, pero hasta hoy el cristianismo sigue adelante. ¿Saben por qué? Porque aunque los hombres quieran tumbarlo, es la verdad y además una verdad sostenida por Dios mismo.